En este vídeo vamos a ver la placa de alimentación del autómata. La mayor parte de los equipos, bueno, prácticamente casi todos los equipos electrónicos tienen una fuente de alimentación y cada vez es más habitual que esta fuente sea conmutada, que en lugar de ser fuentes lineales sean fuentes conmutadas. En este caso, este autómata lleva la fuente dentro del mismo módulo de la CPU, pero hay otros autómatas que la fuente de alimentación va en un módulo independiente. Aquí vemos que es una fuente bastante normalita, entradas y salidas, entrada de red y salida de corriente continua, la zona de protecciones, fusible, filtros de entrada, condensadores y bobinas. Aquí tenemos un termistor, una NTC, y aquí ya tenemos el regulador de entrada que convierte la corriente alterna a corriente pulsante y el condensador electrolítico del primario que convierte esta corriente pulsante en una corriente continua. Esta corriente va al regulador de conmutación, que a la vez incluye el transistor de conmutación o el IGBT o el MOSFET, dependiendo del modelo. Este es un TOP 246R. Los modelos TOP son bastante habituales en fuentes de alimentación. Después de la conmutación vemos estos diodos, esta resistencia, que son el filtro snubber o amortiguador. Este condensador no sé muy bien, tendría que mirar si creo que es el que separa la masa del primario de la masa del secundario, con un condensador de seguridad. El transformador de pulsos. Y luego a la salida tenemos, ahora no lo estoy viendo, igual me equivoco, pero más o menos todas las fuentes suelen llevar un diodo Schottky de alta velocidad y los condensadores de filtro del secundario, para que esta corriente, alterna o sucia que nos da el transformador de conmutación, primero eliminamos el semiciclo negativo, la parte negativa de esa corriente, y luego con el condensador la filtramos para que se convierta en una continua. Aquí tenemos algunos componentes más que ya varían mucho dependiendo de la fuente. Aquí no veo, la verdad es que no veo ahora mismo las numeraciones. Este no sé lo que es. En algunos casos podemos tener varias salidas, un diodo y un condensador por una salida, otro diodo y otro condensador por otra, etc. Y lo que más nos suele liar en las fuentes conmutadas es el 431, el TL431, que es en algunos sitios le llaman Zener programable, tiene varios apodos, y este lo que hace es polarizar el autoacoplador, que a su vez envía una señal al regulador de conmutación, para que en función de la tensión que hay en la salida, el regulador vaya conmutando más rápido o más lento. Si te interesa este tema más en profundidad, tengo el curso de fuentes conmutadas, funcionamiento y reparación de fuentes conmutadas, y el libro Fuentes de alimentación conmutadas en la práctica, que puedes buscar los enlaces en la academia. Una particularidad en este circuito es que esta fuente lo que hace es que nos da 24 voltios, porque está preparada para alimentar la parte de potencia de entradas y salidas. Pero la circuitería de control suele trabajar a 5 voltios o a 3,3 dependiendo del modelo. Así que es habitual encontrarnos a la entrada de la zona digital un circuito de conmutación de pequeña potencia. Habría que ver exactamente cuáles son los componentes asociados, pero para que me entiendas, tampoco, ya te digo que esta placa igual no funciona exactamente como estoy contando, simplemente es por poner un ejemplo y ver más o menos los módulos. Pero es habitual que en este tipo de placas, cuando la parte de la lógica programable funciona a una tensión mucho más baja que el circuito de potencia, lo que se hace a veces es entregar 24 voltios a esta zona y luego en la placa de control tener una pequeña sección de alimentación que lo que hace es convertir esos 24 en 5 voltios o en 3,3, o incluso puede haber varias etapas, una para 5 voltios, otra para 3,3, dependiendo de la tensión de trabajo de cada componente. Esto se hace porque si tenemos un cableado largo, o en este caso pistas de circuito muy largas, la tensión puede caer demasiado y puede ser que nos llegue menos tensión de la que necesitamos. Por otra parte, esta sección de alimentación puede ser lineal, en vez de ser conmutada podría ser, por ejemplo, los famosos 7805, que lo que harían es convertir estos 24 voltios en 5 voltios con un solo componente, y como esta parte del circuito tiene un consumo muy bajo, aunque los componentes lineales no tienen mucho rendimiento, no optimizan demasiado la energía, tampoco es muy relevante por el bajo consumo que tenemos aquí. Es decir, que no vamos a desperdiciar mucha energía.
Mientras que en la parte de control, si en lugar de una fuente conmutada tuviésemos una lineal, deberíamos tener un circuito mucho más pesado, más voluminoso y que rendiría mucho menos, o sea, desperdiciaríamos más energía. No entro más en detalle porque lo que te quiero enseñar en este vídeo es simplemente las etapas de alimentación que suele tener un circuito industrial, un circuito electrónico industrial, para que veas que cuando vas separando el circuito en secciones, todo es mucho más sencillo y es más fácil de entender la función de cada elemento y de cara a la reparación nos facilita muchísimo el trabajo. Si te parece interesante, quieres que profundice más, quieres que hable más de otro tema, lo que quieras opinar, déjamelo en un comentario aquí debajo y aunque no responda porque tengo mucha acumulación de comentarios, pero los leo todos y los tengo todos en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.